Hoy vamos a hablar de la tan famosa visa H2B. Esta es una visa de no inmigrante que le permite a personas extranjeras venir acá a los Estados Unidos y trabajar en empleos temporales. Así que vamos a ver cuáles son esos requisitos, cuáles son esos parámetros y sobre todo vamos a ver qué es lo que sucedió con estas 20,000 nuevas visas que fueron adicionadas por el gobierno en este tipo de visado. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti y para quien lo pueda necesitar. Hoy vamos a hablar de la visa H2B, esta visa que es tan sonada hoy en día, puesto que miles de personas desean emplearse aquí en los Estados Unidos y poder disfrutar de la posibilidad de trabajar en el país número 1 del mundo. Pero lo más esencial es que ustedes conozcan la estructura de esta visa, pero más que todo este video va a estar direccionado hacia quienes, hacia los empleadores potenciales, es decir, aquellas personas que pueden proveer empleo. Si usted es un empleador potencial, por supuesto, usted debe ver este video para efectos de que sepa cuál es la estructura de este tipo de visas. Más que todo son los empleadores que deben tener en cuenta este tipo de video, puesto que los empleados potenciales son millones, son miles de personas que desean conseguir ese empleador y es muy complejo conseguir ese empleo potencial. Pues les advertimos que no somos una agencia de empleo, somos una oficina de abogados aquí en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. ¿Cuáles son entonces esos requisitos para la H2B? Tenemos varios videos aquí en nuestro canal que indican cuáles son esos requisitos y también de igual manera cuáles son algunos parámetros que debe tener en cuenta. Pero sobre todo vamos a advertirles a ustedes que no somos una agencia de empleo, ya lo mencionamos anteriormente, somos una oficina de abogados aquí en la ciudad de Miami. Yo soy abogado aquí en los Estados Unidos y puedo representarlo a usted dentro del proceso, es decir, dentro de esa petición de visa de no inmigrante, pero más que todo el empleador. Recordemos que es al empleador a quien le es pertinente solicitar esta petición de visa de no inmigrante basada en el empleo. Y por supuesto usted va a ser el beneficiado, es decir, esta persona que es el empleado potencial. Y por supuesto este no es un consejo legal, usted tiene que consultar con el abogado y esto tiene un costo. Cuando ustedes llamen a nuestra oficina les daremos los requisitos y los costos pertinentes. Recuerde pues que entonces no somos una agencia de empleo, no brindamos ese empleo. Pero ¿qué es la visa H2A y la visa H2B? Visa H2A es basada en empleos de carácter o de una característica agrícola, mientras que los H2B son no agrícolas. Es decir, cada año Estados Unidos está brindando una serie de cantidad de visas, 66,000 para H2B, mientras que para los H2A no existe como tal un limitante respecto a este tipo de visas. Así que las H2 se dividen entre H2A y H2B. Lo más importante es que no se requiere un título profesional para este tipo de visas y se requiere a nivel temporal. Es decir, en el 2020, por ejemplo, Estados Unidos otorgó un total de 65,716 visas de H2B, ocupadas mayormente por jardineros, trabajadores forestales, cortadores de carnes, etc. Vamos a tener una serie de videos y una serie de nuevos programas que estamos trabajando en ellos para efectos de darles informes a ustedes respecto de reclutadores en relación como cómo prepararse para obtener un empleo acá. Pero no solamente para los H2, es decir, para estas personas que potencialmente pueden venir acá a través de este tipo de visas. También puede ser a través de las EB1, EB2, EB3. Personalmente, la EB1, EB2, EB3 son una de mis visas favoritas. Bueno, empezando que modestia aparte, yo vine aquí a los Estados Unidos a través de la EB1. Pero entonces vamos a ir viendo poco a poco que estas 20,000 visas que están siendo
asignadas a este nuevo monto de visas que son pues realmente asignadas por el Congreso anualmente cada año fiscal, pues el Departamento de Seguridad acaba de anunciar hace unos pocos días, el 27 de enero, la disponibilidad una vez más de 20,000 visas para las H-2B, es decir, adicionales a las que normalmente tienen estas visas para el año fiscal 2022, es decir, de octubre de 2021 a septiembre del 2022. Estas visas adicionales pueden solicitarse pues a través de mecanismos adicionales hasta el 28, a partir del 28 de enero. Pero veamos este informe del Departamento de Trabajo respecto a las ocupaciones de visas más apetecidas. Vemos el color rojo, que son los jardineros, ¿sí? Sigue el otro vino tinto, trabajos forestales, el más o menos rosado, que es cortadores de carne, ave, pescados, el otro que es asistentes de actividades de entretenimiento, el un poco más gris oscuro, servicios de limpiezas, gris claro, trabajos de construcción, meseros, cocineros, obreros, fletes y mudanzas, cuidadores de animales. Hay que tener en cuenta siempre que no necesariamente usted viene aquí a los Estados Unidos con un título profesional, puede ser cualquier otro tipo de trabajo. Un mayor número de visas significa que los países cuyos ciudadanos recibieron un mayor número de estas visas H-2B fueron México con un 74.7%, porque bueno, aparte de que son países apetecidos para muchos aspectos, también tiene que ver la cantidad de habitantes que tiene México y la cercanía con los Estados Unidos, seguido por Jamaica con un 8.9%, Guatemala con un 2.7%, según el reporte pues, de USCIS. 66,000 visas, como les expresé, son otorgadas al año, y a diferencia de las visas H2A no tienen esa restricción, pero las H2B están sujetas a este límite de 66,000 trabajadores al año. Pero ¿qué sucede con esto de las 20,000 visas que han sido adicionadas? A pesar de ese límite anual, entonces el Departamento de Seguridad Nacional de HS, por sus siglas en inglés, que en realidad es el Department of Homeland Security, anunció a finales de enero, como le expresaba anteriormente, estas 20,000 visas adicionales, reservadas 13,500 de estas para trabajadores que regresan, es decir, a realizar trabajos temporales a Estados Unidos, es decir, no es para todo el mundo, es 13,500 para trabajadores que regresan a realizar trabajos temporales a Estados Unidos bajo una visa H-2B, o para aquellos a quienes se les otorgó el estatus de H-2B durante uno de los últimos 3 años fiscales. Las 66,500 restantes de estas visas están reservadas para ciudadanos de Haití, Salvador, Guatemala y Honduras. Muy importante saber esto de las 20,000 visas que han sido adicionadas. El proceso, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es el proceso para solicitar esta visa y quién califica? A continuación vamos a explicarles a ustedes cuáles son esos diferentes pasos, pero recuerde, el empleador, ustedes pueden hacerse evaluar de aquí en nuestra oficina, nosotros vamos a brindarle una evaluación profesional, tiene un costo por supuesto, comuníquese con nosotros y vamos a evaluar su empresa para que su empresa pueda cualificar para este tipo de visa, para que usted consiga empleadores, pero de igual manera, si usted es una persona que desea aplicar para este tipo, o mejor, ser un beneficiario de este tipo de visas, y si usted realmente no sabe nada cuántos tipos de visas pueden existir, pues también es recomendable que usted se haga evaluar. Muchas veces no necesariamente usted debe aplicar a este tipo de visas, que es más complejo porque no es fácil conseguir el empleador, pero usted puede cualificar para otro tipo de visas, tal vez una EB2 basada en sus habilidades profesionales, una EB1 basada en sus habilidades extraordinarias como deportista, como profesor universitario, etcétera, u otros tipos de visas que pueden existir, tales como la O1, la H1B, etcétera. Requisitos para los empleadores. Recuerde que este video está más enfocado hacia los empleadores. Los empleadores, básicamente el peticionario es el empleador, deberá demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar este trabajo temporal en los Estados Unidos. Esa es la clave, temporalidad. Temporal, que significa emplear a trabajadores bajo esta visa H-2B, no deberá afectar adversamente, primero que todo, a los trabajadores americanos o residentes permanentes empleados en tareas similares, y el trabajo de los trabajadores candidatos deberá ser de carácter, vuelvo y repito, temporal.
Por supuesto, tiene algunas características que lo hemos hablado en anteriores videos, en las cuales ustedes pueden hacer unas extensiones hasta 3 años, pero tendría que estar fuera de los Estados Unidos en cierto momento de esas extensiones. El USCIS, en siglas en español, que es United States of Immigration Service, que la Agencia Federal de Inmigración considera como temporal si un trabajo, escuche muy bien, ocurre una sola vez, es decir, un peticionario, el empleador, argumenta que la necesidad ocurre una sola vez y demuestra que no ha contratado antes a trabajadores para realizar el servicio y no lo necesitará más en el futuro. Hay varias características de este tipo de visas temporales. Por eso es que es importante que usted haga evaluar su empresa o usted como empleado potencial también sepa cuáles son las características como tal. Es decir, o que es una situación de empleo permanente, pero que un evento temporal o de corta duración creó la necesidad de un trabajo temporal. Es decir, una seasonal job en alguna temporada del año por alguna característica específica de esa, pues digámoslo así, como mes o estructura como tal de ese tipo de trabajo. Es por temporada, por ejemplo. Otra característica del servicio de trabajo para el cual busca trabajadores está relacionado por un evento o patrón de eventos de naturaleza temporal, recurrente puede ser. Entonces el peticionario, repetimos, es el empleador. A grandes rasgos, entonces, el proceso, ¿cuál es? Es decir, para una visa H2B. El primer paso, y básicamente todo está caracterizado para el empleador, es decir, está direccionado para ese peticionario que es el empleador, no usted empleado potencial, para el empleador. Por eso este video es muy importante para empleadores potenciales. Primero, el peticionario presenta una solicitud de certificación de empleo temporal para mano de obra extranjera en el Departamento de Labor, para que usted obtenga la posibilidad o el permiso mejor para usted poder contratar mano de obra extranjera. Segundo paso, el peticionario deberá presentar una petición para un trabajador no inmigrante ante USCIS. Es decir, el tercer paso sería aquellos trabajadores candidatos que estén fuera de los Estados Unidos deberán solicitar esta H2B, es decir, en una embajada o consulado americano en el extranjero, por supuesto en su país de origen normalmente, para luego solicitar la admisión aquí en Estados Unidos en un puerto de entrada. A la cita deberán entonces hacer entrevista con el oficial consular, que es un proceso básicamente consular. Deberán llevar un pasaporte vigente, un número de petición válido que se encuentra en oferta del trabajo y el comprobante de pago de la solicitud de la visa. ¿Por cuánto tiempo entonces puedo trabajar con esta visa? El periodo de estadía es máximo de 3 años, pero no quiere decir que el contrato va a durar todo ese poco de tiempo. Después de los 3 años, los beneficiarios de estas visas deberán salir de Estados Unidos por lo menos en periodos de 3 meses ininterrumpidos antes de solicitar la readmisión para este mismo tipo de visa. Hay extensiones que se otorgan para plazos de 1 año aproximadamente, aunque esta puede solicitarse en 2 extensiones. Esta solicitud de extensión deberá presentarse antes del vencimiento de su visa. Los trabajadores que reciben esta extensión no tienen que tramitar una nueva visa siempre y cuando no salgan de Estados Unidos, y en caso de regresar a su país de origen deberán solicitar una nueva visa antes de reingresar al país de aquí de los Estados Unidos. Pero una pregunta que siempre nos hace: ¿puedo ir con mi familia? ¿Puedo ir con mi esposa, esposo, mis hijos? Pues hay unas reglas. Sí, en términos generales, un trabajador que se ha beneficiado con esta visa H2B puede traer a su cónyuge o hijos solteros, solamente solteros menores de 21 años, bajo una clasificación ya que sería la H4, y sin embargo los familiares no son elegibles para trabajar en Estados Unidos, es decir, que no les dan Employment Authorization Documents, documentos para ser empleados aquí en Estados Unidos. Países elegibles, pues aquí tenemos la lista, son bastantes, pero en Latinoamérica estamos entre otros Argentina, Brasil, la segunda columna pues encontramos aquí a Guatemala, Haití, Honduras, México sobre todo, por supuesto. Y así sucesivamente ustedes van buscando la cuarta columna y encontramos otros países también. Quizás usted sea nacional de un segundo país como el que estamos observando aquí. Pueden revisar esta lista una vez más. Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana está más adelante. Por supuesto, Jamaica, de los países de este hemisferio. Vamos a encontrar también Panamá, Paraguay, algunas restricciones para estos países que tienen este asterisco.
Y así sucesivamente encontramos otros como República Dominicana, que ha sido incluido ahora, Ecuador, Salvador, vamos a encontrar Perú también, Venezuela, muchas personas de Venezuela preguntan, no está incluido aquí en este programa, y Uruguay. Así que este es el listado oficial. Excelente video, por favor compártelo, dale like a este material de contenido que está siempre preparado especialmente para ti, porque este canal es para ti, especialmente para que ustedes se formen, para que ustedes se eduquen y que finalmente ustedes puedan encontrar la vía correcta para poder emigrar aquí a los Estados Unidos o tal vez venir de manera temporal con este tipo de visas, por ejemplo, como la que explicamos hoy. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad.